la época precolonial. Es decir, las culturas que vamos a ir viendo, las culturas más importantes en Bolivia, la cultura vizcachani y otros, y posteriormente vamos a ver la época colonial. En el caso de la época colonial, vamos a mencionar las cuatro fechas importantes o los 4 momentos más importantes de la historia de Bolivia. En el caso del Alto Perú, estamos hablando específicamente de lo que va a ser la llegada de los españoles al territorio en futuro Bolivia y posteriormente la creación de la audiencia de Charcas hasta la fundación de las ciudades de Bolivia. Posteriormente ingresamos al tema de la independencia de Bolivia. Vamos a especificar directamente el tema de la independencia de Bolivia a partir del año 1809 con los levantamientos en Chuquisaca y en la ciudad de La Paz. Y posteriormente los otros combates que se han ido desarrollando a partir de 1810, las republicatas y otros más. Posteriormente vamos a hacer un repaso rápido de lo que va a ser el caso de las guerras de post-independencia. Estamos hablando de algunos héroes específicos en el sentido de que son también presidentes de Bolivia. Vallivian, como la batalla de Ingavi, el presidente también Andrés de Santa Cruz, con las batallas y otros detalles más. Vamos a ir posteriormente mencionando también el tema marítimo. Después del desarrollo de la independencia de Bolivia, las guerras de post-independencia y unos cuantos años más, alrededor de 40 años más o menos, se desarrolla la guerra del Pacífico y en la guerra del Pacífico lamentablemente hemos perdido la costa del litoral y va a ser un suceso que va a desarrollar posteriormente lo que va a ser la guerra civil en Bolivia. Por lo menos en términos políticos, 2 agrupaciones principales que se van a medir en el caso de la Guerra del Pacífico se desarrollan como 2 partidos políticos muy fuertes en Bolivia en la época de la Guerra Civil y posteriormente, una vez terminando la Guerra Civil, pasa un mes, casi un mes entero y comienza la Guerra del Acre. Vamos a ver también el desarrollo de la Guerra del Acre en sus 2 etapas, justamente la primera etapa, la primera campaña en la cual derrotamos al Acre y en el segundo que lamentablemente Brasil se incluye, vamos a decir, al caso de la Guerra del Acre y lamentablemente perdemos directamente con el país vecino. Posteriormente va a pasar muchos años y se va a desarrollar lo que se llama la Guerra del Chaco, otro conflicto militar con el Paraguay, cuyo suceso al final de cuentas es uno de los antecedentes de la Segunda Guerra Mundial por los distintos tipos de estrategias que se han desarrollado, pero lamentablemente también perdemos el conflicto con el Paraguay. Y posteriormente va a pasar unos 20 años más y vamos a decir como consecuencia de la Guerra del Chaco se va a desarrollar la Revolución Nacional. La Revolución Nacional, la famosa Revolución del 52, con Víctor Paz Estenssoro, Hernán Siles Suazo, y vamos a ir viendo los detalles de sus gobiernos hasta que finaliza justamente con el inicio de la época de dictaduras en Bolivia a partir del año 1964 para adelante hasta el año 1982. Terminando el suceso 1982, pues se desarrolla lo que va a ser la recuperación de la democracia en los 80 y posteriormente los gobiernos democráticos en los 90, hasta bien entrado el inicio de lo que va a ser el siglo XXI. A partir de ahí, Bolivia en el siglo XXI, vamos a especificar el tema del Estado plurinacional. En su versión ya dijimos del año 2006 para adelante, 2019, y del 2019 con los conflictos que se han desarrollado hasta el 2019 hasta el 2020 y posteriormente 2020 hasta la fecha del día de hoy. Entonces, ese va a ser el trajín de todo lo que es la historia de Bolivia. Y vamos a comenzar pues el día de hoy entonces con este tema que es muy importante en bases históricas de Bolivia. Culturas prehispánicas de Bolivia, o llamado también, compañeros, época precolonial. Vayan tomando nota, como siempre les voy indicando a los compañeros,
si hay algún compañero nuevito ahí por ahí, entonces, mano, mucho pulso, vamos a decir, para ir tomando las notas correspondientes, a un costadito siempre el cuaderno, la libreta y bolígrafo en mano para ir tomando notas sobre el detalle. Cultura prehispánicas de Bolivia. Entonces vamos a ir mencionando las culturas prehispánicas y como siempre, ahí está el índice, el sumario de los distintos temas que se van a desarrollar. Son 5 principales culturas las más antiguas que se van a ir desarrollando, es decir, vamos a ir viendo. Y el primero, anótense, Vizcachani. Y comenzamos con esta cultura. La cultura como tal se desarrolla en el año 7000 antes de Cristo. Siempre les voy mencionando, vayan tomando nota, compañeros, las fechas específicas, 7000 antes de Cristo. Y les voy comentando lo siguiente, se va pensando, se va desarrollando una idea sobre el tiempo específico en el cual se ha desarrollado esta cultura. Y hay algunos que apuestan por una fecha distinta, pero aún todavía en discusión, vamos a decir. Hay un personaje, es este el personaje que quiero que anoten, Dick Ibarra Grasso, ese es el nombre de este investigador. Y él afirma, ojo, les vuelvo a repetir, la fecha que casi todos los antropólogos, historiadores en Bolivia están de acuerdo es el 7000 antes de Cristo, pero este personaje, Dick Ibarra Grasso menciona que la cultura vizcacha podría haber sido del año 30.000 antes de Cristo. Anótense, 30.000 antes de Cristo. Es una discusión que en este año había visto una entrevista en la televisión universitaria desde lo que va a ser justamente la UMS aquí en La Paz, y se hablaba justamente de este tema. Se tiene como fecha específica el 7000 antes de Cristo, pero hay muchas investigaciones en el exterior, en Chile, en Argentina, que están dando cuenta de que las culturas en América Latina pudieron haber sido del 32.000 antes de Cristo, del 34.000 antes de Cristo. ¿Eso qué quiere decir? Que nada raro que la fecha que que Dick Ibarra Grasso ha mencionado pudo haber sido cierta en su momento. Este personaje lo que había hecho es sacar distintos tipos de piezas de yacimientos de Vizcachani y llevárselos al exterior. Y en el exterior, pues, han hecho investigaciones por laboratorio y lo que han podido sacar como conclusión es que justamente la cultura vizcachani es del 30.000 antes de Cristo. Por lo menos las piezas parecen ser de esa etapa. Pero, les vuelvo a repetir, muchos de los antropólogos e historiadores en Bolivia piensan que tal vez no es del todo cierta, entonces mantienen todavía la fecha del 7000 antes de Cristo. Es más oficial esa que la anterior, pero por si acaso les estoy dando esas 2 fechas. Listo. Ahora, en el caso de la cultura vizcachani, vamos a mencionar una primera característica que tiene que ver con el modo de vida de ellos. Anótense, nómadas, es decir, la cultura vizcachani eran nómadas. Característica principal dentro de lo que va a ser esta cultura. Ahí está, la cultura vizcachani, entonces eran nómadas. ¿Qué significa la palabra nómadas? Que va de un lugar a otro, constantemente va cambiando de lugar. Entonces, a eso se le llama justamente nómadas. Y tiene que ver un poco con esto que les voy a mencionar. ¿Dónde es la ubicación de la cultura vizcachani? Se menciona mucho este lugar específico, anótense, La Paz, es decir, el departamento de La Paz. Otro detalle que se menciona es la provincia Aroma. Provincia Aroma, así se llama, Aroma. Justamente una de las provincias del departamento de La Paz, Aroma. Específicamente, la localidad se llama Vizcachani, igualito que la cultura, localidad Vizcachani.
Ahora, es un dato geográfico, pero ojo, ya hemos mencionado, son nómadas, van de un lugar a otro. No tienen una ciudad construida, no tienen una especie de templo, si quieren ustedes, o punto geográfico donde se puede ubicar. Se menciona mucho la provincia de Aroma, el departamento de La Paz y Vizcachani, la localidad, porque ahí se ha encontrado la mayor cantidad de yacimientos, es decir, arqueológicos de esta cultura. Por eso es un referente. Ojo, no es el lugar específico donde se hayan desarrollado y los otros sectores en Bolivia no existen. Hay datos que se tienen que se han desarrollado incluso en diferentes lugares en el sur de Bolivia, Tarija, por ejemplo. Entonces, imaginen, son nómadas, van de un lugar a otro constantemente y no tienen un lugar específico. Otro de los detalles importantes dentro de su característica, anótense, han desarrollado puntas tipo hoja de laurel. Justamente lo que están viendo, compañeros. Dice, son puntas tipo hoja de laurel. Puntas tipo hoja de laurel. ¿Qué significa? Son estas piedras cortantes que están observando ustedes. Estas piedras que están observando ustedes son justamente la manera como es que van a poder desarrollar la cacería, van a poder tomar la carne y empezar a cortar la piel desde el inicio, ¿no? Y después la carne. Entonces son instrumentos que van a utilizar ellos los vizcachanis para eso. Y junto con esta característica, pues anoten lo que ya les dije, eran pueblos cazadores, pueblos cazadores. Otro de los detalles interesantes acerca de la cultura vizcachani va a ser que eran también pescadores, cazadores, pescadores, han desarrollado lo que va a ser también los barcos de totora. Anótense, barcos de totora. Y finalmente vamos a anotar, han desarrollado lo que es el arte rupestre. ¿Qué es el arte rupestre? Como siempre les indico, es la pintura, es decir, el dibujo hecho con la mano, con pintura seguramente distintos tipos de colores o un color específico que tenían en las rocas o en las cavernas. Entonces, ese es el arte rupestre. Listo. Esas son las características más principales de la cultura vizcachani. Vamos con la segunda cultura, los urus. En el caso de la cultura urus, destacado es que se la conoce como los descendientes directos de los vizcachani. Ojo, son descendientes directos de los vizcachani. Por lo menos eso es lo que se piensa, se cree. Y como siempre les digo, si es así, entonces hasta el día de hoy tenemos lo que es la cultura vizcachani, por decir así, hasta el día de hoy. Porque los urus no han desaparecido como cultura, siguen existiendo como una cultura ancestral. Su desarrollo de la cultura urus, anótense, a partir del año 1500 o 1000 antes de Cristo. Les vuelvo a repetir, 1500, por supuesto, antes de Cristo, o el 1000 antes de Cristo. Entre esas dos fechas se encuentra el desarrollo de esta cultura, la creación de la cultura, vamos a decir, el nombre de este grupo de personas a partir del año 1500 o 1000 se han ido desarrollando como una pequeña sociedad. El lugar específico donde se han desarrollado es la meseta del Collao. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente está en el lado boliviano, sino que tiene que ver con regiones del Perú, regiones incluso de Chile. Entonces, hasta esos sectores se había desarrollado la cultura urus. No nos interesa destacar las características de la cultura urus dentro de lo que va a ser Perú ni de Chile. Tiene sus características. En el caso de Chile, por ejemplo, tiene 3 grupos. En el caso del Perú tiene 4 agrupaciones. Pero lo que nos interesa destacar es el caso boliviano.
Entonces, les voy mencionando los tres grupos que ha habido dentro de la cultura Urus. El primer nombre, anótense, Iruitos o llamado también Iroitos, como están viendo ahí en la pantalla. Los Iruitos o Iroitos, ellos se han desarrollado a orillas del lago Titicaca y el río Desaguadero. Así anotando, compañeros. A orillas del lago Titicaca y río Desaguadero. Ese es el lugar específico entonces donde se ha desarrollado esta agrupación que es parte de la cultura Urus. Ahí está, ya les estoy dando la parte geográfica. Segundo detalle, como están viendo ahí también la pantallita les ayuda muchísimo. El segundo grupo se llama Chipayas o Chipayas simplemente. Esta agrupación se ha desarrollado en el río Lauca. Anótense, río Lauca. Ahora, en la imagen que están observando ustedes en color amarillo justamente, el lago y el río Desaguadero, ¿dónde queda el río Lauca? Se los agrando un poquito la imagen. Es un río internacional, es el único río internacional que están observando ustedes que pasa de Bolivia hacia el lado chileno. Fíjense, ahí dice justito río Lauca. Es el único pequeño río que está pasando de territorio boliviano hacia el lado de Chile. Tercer grupo se llama Murato. Murato. Dentro de este tercer grupo, su ubicación geográfica va a ser, anótense, orillas del lago Poopó y río Desaguadero. Así, tal como se escucha, con doble O, Poopó y río Desaguadero. A orillas ahí entonces se había desarrollado esta cultura. Listo, compañeros, ahí ya tenemos las tres agrupaciones dentro de lo que va a ser la cultura Urus. Vamos con otro detalle, otra característica que hay que desarrollar, tiene que ver con los nombres de la cultura. La cultura como tal, los Urus, han tenido distintos nombres, como están observando, pero los que son principalmente los más importantes es el primerito que están observando, los Urus como tal, y el último, Kotsuñi. Vamos a explicar más detalladamente. El nombre Urus, por si acaso, tiene su traducción, ahí está, los de la aurora. Oficialmente tienen esa traducción, los de la aurora, es decir, los del amanecer, si quieren ustedes, los que despiertan muy temprano, en otras palabras. ¿Qué quiere decir esto? Que en realidad esta cultura, su característica principal es que siempre despiertan muy temprano. Ustedes ya saben que de por sí las culturas siempre se despiertan muy temprano, y una característica de los aymaras, por ejemplo, es despertarse a tipo 5 o 6 de la mañana, para que tengan una idea. Pero específicamente los urus despertaban 2 de la mañana o 3 de la mañana. Los aymaras, al ver esta característica tan interesante de los urus, que siempre despertaban a las 2 o 3 de la mañana, los habían insultado, es decir, habían utilizado un término o un tono, si quieren, de manera tal vez, no sé si burlesca o directamente de insulto, y les habían dicho urus. Es decir, primer detalle, compañeros, la palabra urus es aymara. Entonces, interesantemente, esta pequeña agrupación de personas se despertaban temprano y los aymaras los insultaron diciendo urus, 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 hasta que al final de cuentas se quedó el nombre para la cultura entera. Por eso dice los de la aurora, los del amanecer, los que no han dormido, por decir así, y les colocaron ese nombre. Posteriormente tienen otros denominativos como Hashoni, Hotsuña, etc. El último, lo que me interesa destacar, fíjense, Arthur Poznansky es un investigador aquí en Bolivia, muy famoso por si acaso, y este personaje lo que había hecho es
investigar sobre los urus y específicamente se narra que él había ido directamente a una de los pueblos de la cultura urus y les había preguntado directamente a ellos. Nosotros los conocemos con el nombre de urus, pero ¿cómo se llaman ustedes? A ustedes mismos. Y ellos habían respondido diciendo justamente, nuestro nombre, nosotros, ¿cómo es que nos denominamos? Es Hotsuni. Ahora, ¿qué significa el término Hotsuni? Como están viendo, hombres lacustres. Eso significa, hombres lacustres. La palabra lacustre significa en este caso lago. Es decir, está asociado a la palabra lago. ¿Y qué encontramos en el lago? Pues agua. Fíjense los otros dos tipos de versiones de los nombres de los urus. Hashoni son nombres del agua, lo que les dije ahorita. Hotsunya son nombres del lago. Entonces, cuando dice Hotsuni significa hombres relacionados al lago, pero específicamente al agua. Para que me entiendan mucho mejor, ¿y cuál tendría que haber sido la traducción principal? Me parece a mí desde mi punto de vista. Y anótense como una característica. Son pescadores. Principalmente ellos son pescadores, compañeros. Se los conoce perfectamente, vamos a decir así, como hombres que desarrollan la pesca. Pero al margen de desarrollar la pesca, compañeros, también han producido distintos tipos de alimento. Fíjense lo que dice ahí. La agricultura, dentro de la agricultura, pues está el producto de la cañagua. Es un granito muy pequeño, como están observando, y que sirve pues como una especie de harina, si quieren, para poder desarrollar distintos tipos de alimentos. Entonces, esa es otra de las características. Ya tenemos una característica que eran pescadores, otra que amanecían muy temprano, junto a esto de los pescadores. Tercero, justamente son agricultores. Perdón, tenía otras imágenes más ahí. Dentro de los agricultores, dentro de lo que es la alimentación también, encontramos lo que va a ser la recolección de huevecillos de los patos, por ejemplo. O sea, todo tiene que ver con los lagos y el agua, donde están, se produce mucha vida silvestre. Entonces, los urus, anótense, habían sido recolectores. Ahora, al igual que sus antepasados, entre comillas, también eran cazadores, en el sentido de que cazaban aves silvestres. Eso es lo que cazaban, aves silvestres. Ahora, aparte de eso, interesantemente, eran tejedores. Anótense, tejedores. Listo, esas son algunas de las características de esta cultura. Vamos con la cultura chiripa. La cultura chiripa como tal se ha desarrollado, van a poder verlo ahí, eso es, sáquenle una capturita si quieren, pero anoten en su cuaderno el inicio, es decir, a partir del año 1500 antes de Cristo, como están viendo ahí ustedes, a partir de ese año se ha desarrollado esta sociedad, esta cultura, 1500 antes de Cristo, hasta el año 100, fíjense, hasta el año 100 antes de Cristo. Solamente está todo concentrada su historia en lo que es antes de Cristo. 1500 al año 100 antes de Cristo, y esas son las etapas en las cuales se ha ido desarrollando la cultura chiripa, de una sociedad o un agrupamiento muy pequeñito hacia lo que ya se ha desarrollado como una civilización entera. La cultura chiripa se ha desarrollado a orillas del lago. Como están observando ustedes, ahí está, del norte hasta el sur. Incluso se dice que dentro de lo que es la península de Copacabana, ahí al interior también de Copacabana, igual se encuentra lo que ha de ser muchos yacimientos de la cultura chiripa. Mucha historia entonces de la cultura chiripa en el lado occidental del país. Más allá de eso, han desarrollado la cultura chiripa
lo que se llaman los montículos. Anótense, esto se llama justamente el montículo. Para que tengan una idea, no sé si alguna vez han visitado Tiwanaku aquí en el departamento de La Paz. Como siempre les digo, no sé si toditos son del departamento de La Paz. Interesantemente, lo que observamos en el caso de Chiripa es una especie de patio, una explanada, si están viendo ustedes ahí, y aparentemente lo que se muestra es que es un lugar de ceremonias y demás. Es muy parecido a Tiwanaku, por eso les hablaba de Tiwanaku. Muy parecido, es parecido al templo de Calasasaya, es una explanada igualito, es un patio gigantesco y es muy parecido. ¿Cuánto mide este montículo? Anótense, de 60 a 55 metros. Les vuelvo a repetir, 60 a 55 metros. De 60 metros a 55 metros. Otro de los casos interesantes, la altura, 3 metros de altura. Y finalmente se ha desarrollado, es decir, se ha construido montículos en el año 1000 antes de Cristo. En esa etapa 1000 antes de Cristo se había ido desarrollando lo que se va a llamar esta pieza arqueológica llamada montículo. ¿Qué más han desarrollado? La cultura chiripa, anótense, la cerámica. ¿Qué es cerámica? Lo que nosotros conocemos como jarrones de arcilla o de barro, si quieren. También distintos tipos de enseres o instrumentos, por decir, pero todo en base a lo que va a ser la cerámica. Los famosos vasos, por ejemplo. Otro de los detalles importantes acerca de la cerámica, hay que especificar un detalle, es de color rojo o amarillo sobre rojo. Anótense, los colores de esta cerámica que han desarrollado ellos es de color rojo o amarillo sobre rojo. Amarillo sobre rojo. ¿Listo? Entonces ahí está lo que es el caso de la cerámica. ¿Qué más han desarrollado? La fundición del cobre. Han empezado a utilizar entonces el cobre, a diferencia de las otras culturas que han ido desarrollándose. Aparte de Vizcachán y los Urus, los Chiripa ya han empezado a desarrollar el trabajo del metal, la fundición del cobre, les vuelvo a repetir. Listo. De esa manera entonces se desarrolla la cultura Chiripa. Vamos con otro aspecto importante que va a ser el caso de la cultura Huancarani. Dentro de la cultura Huancarani, ¿cuándo se ha desarrollado como civilización? A partir del año 1200 antes de Cristo. Les vuelvo a repetir, 1200 antes de Cristo. Y ha dejado de existir porque hasta el día de hoy ya no existe lo que son la cultura chiripa ni la cultura huancarani hasta el siglo segundo después de Cristo. Fíjense, siglo segundo después de Cristo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que se ha desarrollado no solamente en la antigüedad, sino que en una época ya, vamos a decir, entre comillas, temprana, que va a ser el siglo segundo después de Cristo. El lugar específico donde se ha desarrollado la cultura como tal va a ser el lago Poopó, orillas del lago Poopó. En el departamento de Oruro, entonces se ha ido desarrollando esta civilización, esta cultura. Características importantes de la cultura. Número 1, anótense. La escultura. Otro de los casos importantes de Huancarani tiene que ver también con la construcción de casas. Fíjense, es de forma circular. Las casas son de forma circular. Pero aparte de que las casitas sean de forma circular, hay un dato más y que es muy interesante, anótense. Las casas, es decir, la ordenación de las casas,
son de forma circular también. Todas esas imágenes que están viendo, las piedrecitas o las que parecen piedrecitas, son en realidad casitas vistas desde arriba, desde el cielo, por decir, vía satélite, por decir. Entonces, todas se las ven en orden, fíjense, de forma circular, siempre de forma circular. No hay ninguna que esté en formato, vamos a decir así, cuadrado. Está todo de forma circular. Entonces, hay un dato muy interesante también sobre eso. Ahora, otro de los detalles que está asociado justamente al modo de organización comunal tiene que ver con esto, anótense, es una sociedad igualitaria. Aparentemente, la cultura huancarani es una sociedad, les vuelvo a repetir, igualitaria. No tiene ningún tipo de diferencia entre un ciudadano y otro, vamos a decir, entre comillas, una persona con otra persona. Es decir, ¿a qué me refiero? Se han hecho investigaciones acerca del tipo de casitas que se han construido, que se las tienen en algún caso hasta el día de hoy. ¿Y qué es lo más interesante? Que ninguna casita es diferente a la otra. Toditas son idénticas, vamos a decir así. Al decir que son idénticas, estamos mencionando un aspecto social muy interesante, que en realidad no hay líderes, aparentemente no hay líderes, porque el modo de construcción de la casita tendría que variar, tendría que ser tal vez una especie de casa hábitat más grande o tal vez de mayor importancia, pero en este caso, muy interesantemente, no aparece de esa manera. Otra de las características de la cultura va a ser la cerámica. La cerámica es pulida, es decir, no tiene color. Eso es lo interesante. No tiene ningún tipo de color. Y eso lo diferencia con la cultura chiripa, justamente. No se olviden, hasta esos detalles les podrían preguntar cuál es la diferencia de la cerámica de la cultura chiripa con la huancarani, inciso A, B, C, D. No se olviden, la de huancarani es completamente pulida, no tiene color. En cambio, la cultura chiripa tiene distintos colores, rojo, amarillo sobre rojo, y la de huancarani, les vuelvo a repetir, pulida simplemente. ¿Qué más han desarrollado? La fundición del cobre también han desarrollado como la anterior cultura. En realidad son contemporáneos, Huancarán y Chiripa. Han desarrollado la fundición del cobre también. Listo. Ahí está, compañeros. Esas son algunas de las características de esta cultura llamada Huancarani. Y nos vamos a la última. La cultura de Tiahuanaco o Tihuanacota. Dentro de la cultura tihuanacota, pues nosotros observamos primeramente las fechas de desarrollo de la cultura. 1580 antes de Cristo, anótense, año 1580, les vuelvo a repetir, 1580 antes de Cristo, hasta el año 1187, les vuelvo a repetir la finalización, 1187. 1187 después de Cristo, entonces, se ha desarrollado la cultura tihuanacota. Ha excedido muchísimos años de lo que es la cultura huancarani, sí, el siglo segundo ha desaparecido, pero hasta el año 1187, casi por poquito más, se hubiese conocido con los descubridores, posiblemente Tihuanaco. Ahora, datos específicos de la cultura tihuanacota, su centro político o centro de organización, vamos a decir, es Bolivia, específicamente el departamento de La Paz. Como están viendo, hay una estrellita justamente en esa imagen, muy cerca de la ciudad de La Paz, ahí donde dice Tihuanaco. Entonces, ahí se desarrolla justamente lo que va a ser el sector geográfico de la cultura. Pero no se va a quedar ahí. Interesantemente va a llegar a ser un imperio, fíjense,
La extensión de Tiwanaku se va a desarrollar hasta el sur del Perú, norte de Chile, norte de Argentina y gran parte de todo lo que hoy conocemos como el territorio boliviano. Ese es el sector en el cual se ha ido desarrollando geográficamente. No se van a olvidar de anotar siempre, compañeros. Puede que les pregunten, siempre les digo, a modo de tener siempre apuntes, puede que aquello que no están apuntando, puede que les pregunten justamente. Listo, vamos con otro dato importante. El caso de las ciudades de Tiwanaku. Quiero que anoten en su cuaderno los nombrecitos que están en negritas y todo lo demás le pueden sacar captura. Entonces estamos hablando de 3 ciudades muy importantes en el caso de Tiwanaku, con Cohuancane, fíjense, ¿dónde está ubicado? Dice, en el valle del río Desaguadero. Entonces, muy cerquita de lo que es el río Desaguadero, ahí se había desarrollado con Cohuancane, una de las ciudades de Tiwanaku. La segunda ciudad se llama Ojé, ubicada, dice, en el extremo sur de Copacabana, entonces estaba también hasta Copacabana la cultura tihuanacota. Y finalmente Lucumanti y Pachiri, que van a ser 2 ciudades muy cercanas a lo que es la ciudad de Tiwanaku en la actualidad, que sigue existiendo como localidad. No las personas de la cultura, por si acaso, sí el nombre. El nombre de la localidad hasta el día de hoy se llama justamente Tiwanaku. Más características acerca de la cultura tihuanacota, la división social dentro de lo que es la cultura. Hay una élite, es decir, un grupo de gobernantes, y observamos también, en segundo lugar, los artesanos. Son trabajadores que principalmente van formando distintos tipos de piezas arqueológicas para nuestros días, pero distintos tipos de piezas de construcciones muy interesantes o muy importantes en ese tiempo. Y tercero, pues el grupo del pueblo, como siempre, al final de toda la base social. Listo, ahí está, ya lo tienen la división. Vamos con las características más específicas de la cultura, como va a ser el caso de justamente lo que ven, el caso de la ganadería. Distintos tipos de manejo, vamos a decir así, dentro de la ganadería, y pueden observar también a un costadito el modo como es que se desarrolla la alimentación en base a esta ganadería, también el vestido, vamos a decir, es decir, la vestidura con la lana de la llamita, por ejemplo. También se puede utilizar o hacer distintos tipos de instrumentos también para poder desarrollar la vida diaria dentro de Tiwanaku. Otra característica principal, pues la agricultura. Dentro de lo que es la agricultura, uno de los cereales más importantes del mundo, la quinoa. La quinoa, entonces, es una de las versiones más importantes. Otro de los productos que han ido desarrollando los tihuanacotas justamente van a ser, en este caso, la papa. La papa. Y un subproducto de la papa, el chuño. Ahora, hay un detalle muy interesante que están observando y no nos salimos todavía de la agricultura. Dentro del tema de la agricultura, Tiwanaku ha desarrollado una de las técnicas de siembra más interesantes llamadas los sucacollos. Van a notar y van a subrayar este nombrecito, compañeros. Nada raro que les puedan querer preguntar. Los sucacollos es lo que están observando, son promontorios de tierra y abonada con distintos tipos de tierras, vamos a decir, muy cuidadas. Ahí se coloca la papa y se va esperando a que se vaya desarrollando como tal.
El mejoramiento de la producción de la papa tiene que ver por los canales de agua que están observando ustedes. Hay canales de agua en cada uno de los, o saltando cada uno de los surcos. Entonces, ahí se coloca justamente el agua. ¿Y qué es lo que produce? Pues mayor crecimiento de la papa. Son gigantescas las papas que salen ahí en el altiplano, justamente por esta técnica llamada los sucacoyos. Otro de los detalles interesantes, importantes de Tiwanaku va a ser el caso de la cerámica. Fíjense, ya hay muchas culturas que han ido desarrollando la cerámica y en este caso la cerámica va a ser de distintivos colores. Ya no es solamente rojo o amarillo sobre rojo como la chiripa, ni solamente es lisa como la huancarani. En este caso la cerámica, anótense, es fondo castaño claro. Fondo castaño claro. ¿Qué quiere decir? Más o menos la versión que están viendo ahí, color café, pero muy bajito. Fondo castaño claro. Ahora, la decoración, ¿con qué va? Anótense, color blanco, color rojo, blanco, rojo y color marrón. Rojo, blanco, marrón. Esos son los colores decorativos de cada uno de los distintos tipos de cerámicas que se han podido descubrir. Otro de los detalles importantes dentro de lo que es las características de Tiwanaku, la arquitectura. Dentro de la arquitectura estamos observando justamente la Puerta del Sol. Dentro de la Puerta del Sol hay que especificar algunas características más específicas, anótense, 3 metros de altura. 3 metros de altura la Puerta del Sol. 4 de ancho. La anchura es de 4. Y pesa alrededor de 10 toneladas. 10 toneladas. Así de pesado de la Puerta del Sol, para que vayan bien. Es una de las piezas más características de la cultura tihuanacota. Por eso lo estamos mencionando, es muy interesante, vamos a decir. Y su mayor característica es que está esculpida, vamos a decir, está diseñada en una sola piedra, compañeros. Como les vuelvo a repetir, no sé si toditos son del Departamento de La Paz, pero en el altiplano boliviano pues no hay lugares muy cercanos en los cuales se va a poder encontrar justamente piedras del tamaño que están observando ahí para poder producir ese tipo de cosas. Es muy, muy curioso, muy interesante de dónde habrá salido este tipo de piezas para poder desarrollarlas como piezas arqueológicas para el día de hoy. Ahora, el resquebrajamiento de la Puerta del Sol tiene que ver justamente con lo que en algún momento les había dicho algunos compañeros. En el gobierno de Antonio José de Sucre, perdón, se había desarrollado justamente el cambio de lugar de la Puerta del Sol, de la Puerta del Sol, y por ese motivo es que lo habían hecho caer y pues se había quebrado. Por ese detalle, no es por otro, por si acaso. Y dentro de las piezas arquitectónicas tenemos pues a la Puerta de la Luna. A la Puerta de la Luna también. Hay un detalle muy interesante. Me mencionan los compañeros o algunas compañeras que han ido a Tiwanaku o aquí en La Paz, que en el lugar donde se concentra, por decir ahí, la Puerta de la Luna, lamentablemente es un lugar muy pesado, muy duro, muy hasta tenebroso, por decir así. Y se cuenta en realidad que ahí sacrificaban niños, sacrificaban bebés, y por eso se siente hasta el día de hoy, muchos me han dicho, se siente muy feito ahí al acercarse a la Puerta de la Luna. Otro de los detalles importantes va a ser
igual una pieza arqueológica tan importante, el Pumapunku. El Pumapunku es un templo que lamentablemente no se lo ha podido terminar. Como están observando, son piezas en realidad desordenadas. Muchos han hecho distintos tipos de conclusiones y se imaginan que es más o menos como el templo de Calasasaya, pero sin una especie de patio. Simplemente es una especie de fortaleza. La puerta del Punco, perdón, Puma Punco sería la puerta del Puma, o si quieren la fortaleza del Puma en este caso, como traducción. Y no se lo ha podido pues construir en ese tiempo. Anótense más o menos el tamaño de esta construcción, o lo que ha quedado por decir, o lo que tendría que haber sido, mejor dicho, 116 metros, más o menos. Ese es el tamaño que se cree que tendría que haber sido, 116 metros. Ahora, otro de los detalles interesantes, impactantes que estamos observando va a ser el templo de Calasasaya. El templo de Calasasaya, como están observando ustedes, es una explanada, como les decía, parecido al montículo de los Chiripa, pero está mejorado, por decir así. Las piedras son gigantescas, fíjense los tamaños de las piedras para producir justamente lo que va a ser después el templo, o es decir, este patio ceremonial, si quieren ustedes. Ahora, ¿cuánto mide el templo de Calasasaya? Su longitud, es decir, de norte a sur, el tamaño, el largo de lo que va a ser el templo es de 120 metros, anótense, 120 metros de longitud. Cuando hablamos de longitud estamos hablando de norte a sur. Fíjense, es 120 metros de largo, de longitud, por 130 metros de anchura. Fíjense, 130 metros de anchura. Entonces, es un patio ceremonial gigantesco, en realidad, vamos a decir así. Se dice que cubre más o menos alrededor de 2 hectáreas, ahí está para algunas medidas, para que lo tengan en mente. Listo. Eso es el templo de Calasasaya. Otro de los detalles interesantes va a ser también el caso de la pirámide de Acapana. La pirámide de Acapana. Entonces, sí, compañeros, tenemos pirámide. En Bolivia existe una pirámide. No se la puede excavar hasta más al fondo, se dice que en algún caso puede eh, derribar parte de la infraestructura posiblemente. Y la altura que se cree que es completa de la pirámide, anótense, es de 18 metros de altura. 18 metros de altura. La longitud, es decir, de norte a sur otra vez, 194 metros. Otra vez, 194 metros de longitud. 194 metros de longitud. Y en el caso de la anchura, pues 182. 182 metros de anchura. 182 metros de anchura. Entonces ese es el tamaño de la pirámide de Acapana, que solamente se la ha podido descubrir en cierta medida, como están observando. Y para terminar, pues vamos al caso de los monolitos, que son muy característicos de esta cultura justamente, la cultura tihuanacota. El primer monolito que están observando ustedes se llama el monolito Fraile justamente, y ha sido descubierto, vamos a anotar este detalle, por Pedro Cieza de León. Les vuelvo a repetir, Pedro Cieza, con C de casa y con Z. Cieza. Cieza de León. Ese es el personaje
que ha desarrollado vamos a decir así, del descubrimiento de esta pieza arqueológica. Hay un segundo monolito que se llama el monolito Ponce, justamente como están observando ustedes, compañeros, y este monolito tiene que ver justamente con un personaje, el cual va a descubrir también este monolito y va a llevar su apellido hasta el día de hoy, por eso el monolito se llama Ponce. Anótense, se llama el descubridor Carlos Ponce. Carlos Ponce. Carlos Ponce. Ahora, Carlos Ponce es un descubridor, al igual que Pedro Cieza de León. Han descubierto las piezas en distintas épocas, pero interesantemente, ambas piezas miden alrededor de 3 metros de altura. Anótense, 3 metros de altura cada una de estas piezas. Otro detalle impactante, por decir así, es el caso de el último, el Bennett. Como están observando la imagen, justamente es una imagen de lo que fue llevada esta pieza a lo que es el estadio Hernando Siles en el departamento de La Paz, en la ciudad de La Paz específicamente. Entonces, el Bennett es una pieza que ha sido trasladada hasta el estadio Hernando Siles, a las casi centro de la ciudad de La Paz, que posteriormente ha vuelto a ser llevada a donde estaba la civilización o la cultura tihuanacota. Bennett es también el apellido de un descubridor, anótense. El descubridor se llama Wendell Bennett. Otra vez les vuelvo a repetir. Wendell con W y con doble L al final. Wendell Bennett, así vamos a decir. Wendell Bennett. Esta es una de las piezas interesantes también, y más interesante que las anteriores, porque anótense, mide 7 metros con 30 centímetros. La altura, 7 metros con 30 centímetros. Así de gigantesco es el monolito Bennett. Listo, compañeros. Entonces, ha sido de esa manera desarrollado lo que va a ser las piezas arqueológicas, las piezas de arquitectura. Para ir terminando, sáquenle una fotito a esto que se llama los periodos de la cultura, el periodo aldeano, el periodo urbano y el periodo imperial. Cuando hablamos del periodo aldeano es lo que ya les había mostrado, el desarrollo de lo que va a ser Tiwanaku como localidad dentro o muy cercano a lo que es justamente el día de hoy la localidad de Tiwanaku. Se ha ido desarrollando como un pueblito simplemente, hasta que en el año 45 se ha desarrollado la mejora de esta cultura y se forma lo que se llama el periodo urbano, es decir, la construcción, entre comillas, excesiva de distintos tipos de casas, y la expansión también tiene que ver con eso. En el año 700 después de Cristo, pues el periodo imperial significa la imagen que les mostré, tomar parte del sur del Perú, norte de Chile, norte de Argentina e incluso gran parte del territorio boliviano, incluyendo el oriente boliviano. Listo. Entonces, de esa manera se ha ido desarrollando lo que va a ser el periodo o los periodos de la cultura tihuanacota. Para terminar, compañeros, en el caso del periodo imperial, aparte de haber expandido grandemente lo que va a ser el territorio de Tiwanaku, se menciona que también por producto de la sequía, anótense, por producto de la sequía, pues lamentablemente la cultura tihuanacota va a desaparecer. Se van a distribuir, se van a dividir seguramente y van a dejar de existir como tal. Y así termina lo que va a ser la cultura tihuanacota. Y así también hemos terminado, compañeros, el día de hoy. Historia de Bolivia en su versión de lo que es la época precolonial. Y el día de mañana vamos a continuar con la época colonial,
posteriormente la batalla, perdón, las batallas de independencia y demás. Bueno, compañeros, entonces ahí vamos a quedar. El día de mañana nos vemos. Bendiciones.